¿Cómo le va? Bienvenido, una buena noche. Estaba pensando en la, a ver si me sale, voy a decirlo despacito. ¿Lo digo? Dígalo. ¿Lo digo? La irascibilidad de la gente. ¿Qué nos está pasando? Vos dirás, se me cayó el fin de año encima, los problemas, las complicaciones, que me quiero ir de vacaciones, que no me quiero ir de vacaciones, que sí, que no. Bajemos un cachito. Y la irascibilidad se nota en los autos, en la calle, cuando alguien te toca, se nota en un súper, se nota en las compras, te tiran el carrito del supermercado, vas al shopping y te dicen, ¿no ves que estoy yo? Y te pegan un codazo. ¿Por qué no aprovechamos la Navidad para pensar un cachito? Yo decía, qué grande, ¿no? El jefe de marketing de Jesús el Nazareno, porque hace 2000 años creó la Navidad y todavía hoy la seguimos celebrando con la misma fuerza. Después de los títulos voy a charlar con el padre Rafael Sube para ver cómo en Tierra Santa, él es especialista en esta materia, se vive la Navidad, en Belén, en Jerusalén, en todos los lugares sagrados. Después de los títulos, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Que Rafael es franciscano no hay duda, ¿no es cierto? No hay ninguna duda, ¿no? Vos sos mexicano. Yo soy mexicano, sí. Nacido en Guadalajara. ¿Es fuerte Guadalajara como ciudad? Guadalajara es la segunda ciudad, bueno, se pelea un poco ese segundo lugar con la ciudad de Monterrey, pero es una ciudad muy importante. Y allí hay un convento franciscano y vos de chico, ¿cómo nace tu vocación? Mi vocación nace, como nacen muchas vocaciones de los sacerdotes religiosos, viendo al padre o a la madre, en este caso mi madre, que era una persona muy religiosa, una católica muy practicante y que podemos decir que hasta el momento nos obligaba a ir a misa. Entonces, y a mí, mi vocación nace viendo al sacerdote, un hombre que se vestía con esas ropas impresionantes y sobre todo que hablaba y la gente lo escuchaba. Y a mí eso me gustaba, o sea. ¿Estás hablando 12 años tendrías? Sí, 8 años. Ah, más chico. Más chico, sí. 8 años, 7, 8 años, porque mi mamá nos llevó desde chicos a la iglesia, entonces era impresionante la figura del sacerdote. Y ahí como que nace la inquietud de... ¿Y era franciscano ese sacerdote? No, no era franciscano. Era del clero. Era del clero, sí. Ajá. Y sin embargo el hecho de que estuviera frente al altar, frente al pueblo y la gente lo escuchara. Ahora, siempre que sí. Yo digo que los sacerdotes son todos sacerdotes, pero hay órdenes religiosas, como en este caso la que profesa Rafael Sube, que son los franciscanos, que dentro de la iglesia, más allá de la custodia de los lugares sagrados de los que me vas a contar ahora, tienen votos de obediencia, votos de pobreza, votos de castidad. Digamos, es una de las congregaciones más reconocidas, ¿no es cierto? Histórica y actualmente. Sí. Nosotros somos religiosos precisamente porque hacemos lo que se llama la profesión religiosa, es decir, profesar los votos evangélicos, los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia. Y sobre todo lo más importante es vivir en comunidad, que ahí es donde está. Y nosotros tenemos la gracia, la bendición de ser seguidores de San Francisco de Asís, uno de los grandes santos, ¿sí? Que históricamente podemos decir que la gente lo reconoce a nivel mundial como el santo más grande que el occidente ha dado a la iglesia, ¿sí? Entonces, es una gracia, es un privilegio, pero es un compromiso muy grande. ¿Te ordenás en México cuándo? Yo me ordené el 26 de diciembre de 1998 en Guadalajara, después de haber estudiado en Jerusalén la teología. Ah, ya había sido. Yo estaba estudiando teología en Jerusalén,
terminé los estudios y en el 98 fui a Guadalajara a ordenarme, el 26 de diciembre. O sea que ya conocías Tierra Santa. Ya conocí, ya había estado ahí. Vamos a explicarla, vamos a tratar de explicarla, me gustaría que lo hagas vos. Yo creo que en algún programa lo dije, los católicos creemos que Tierra Santa es nuestra, ¿no? Porque está Jesús, porque nació Jesús, y no es así. La propia Jerusalén tiene el barrio armenio, el barrio árabe, el barrio judío, el barrio cristiano, etcétera, etcétera. Pero hay otros cristianos que no son católicos, como los ortodoxos armenios, como los ortodoxos rusos, como los ortodoxos griegos, que ellos también tienen sus lugares de custodia. Dentro de lo que es la Iglesia Católica, los franciscanos son los que nos representan. ¿Lo expliqué bien? Sí, perfectamente. ¿Qué es ser comisario? Vos sos comisario de Tierra Santa. ¿Qué es un comisario? Bueno, ser comisario es... Sabemos que la Tierra Santa siempre es una tierra de conflicto, que ha vivido situaciones muy difíciles, muy complicadas, y el sostener los lugares santos siempre ha requerido mucha ayuda, mucho esfuerzo, aún en la parte económica y en la parte de personal, de vocaciones. Entonces, cuando los frailes... Perdón, ¿cuántos franciscanos hay más o menos en Tierra Santa? Entre 250 a 270 frailes ahora, de 35 países diferentes. Muchos, ¿no? Aparente muchos, pero para todo lo que tenemos que hacer somos muy pocos. ¿Y qué es lo que hacen? Custodiamos más de 50 santuarios, tenemos más de 10 colegios. ¿Colegios? No sabía. Colegios, sí. Ajá. Pero perdón, ¿colegios de formación de seminaristas franciscanos o colegios para que los chicos de Israel estudien? No, colegios para que los chicos estudien, desde jardín, nivel primario, secundario, y después la custodia también a los mejores promedios, a los mejores estudiantes, sobre todo en Tierra Santa, les otorga becas para estudiar en el extranjero o en Israel mismo. Ustedes me decían que custodian, ¿cuántos templos aproximadamente? Más de 50 santuarios. Vamos a nombrar 4 o 5 de los más importantes. El Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro, lugar donde se inhuma Jesús, donde se coloca el cuerpo de Jesús, es custodia de franciscanos, de ortodoxos, griegos, armenios ortodoxos. Armenios ortodoxos. ¿Y qué? ¿Se custodian cada cierta cantidad de horas uno? Sí, ¿Se turnan? O sea, el lugar importante ahí son dos lugares importantes, el Calvario y la tumba de Jesús. Entonces, en el Calvario los franciscanos tenemos 2 lugares propios, que es el lugar de cuando a Jesús lo despojan de sus vestiduras, cuando lo clavan en la cruz y después cuando lo bajan y su madre lo recibe, el altar de la Dolorosa. Son 2 altares que pertenecen a la comunidad franciscana. ¿Pero son templos dentro de un templo? Son altares. Dentro de una misma basílica. Ajá. Sí, en la misma basílica hay varios altares. Yo recuerdo que cuando iba a ingresar al Santo Sepulcro, había ortodoxos. Me tocó el turno no de ustedes, sino de los ortodoxos, que son los que tienen esos gorros negros grandes y tienen barbas, ¿no es cierto? Que se queda un tiempo el ortodoxo, después va el franciscano, después va el armenio, ¿así es? Sí, el armenio por lo general está de las 2 de la mañana, 1 de la mañana, hasta las 4:30, que es cuando llegamos los franciscanos. Y los franciscanos tenemos la custodia de 4:30 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la mañana, dependiendo del horario, si es de verano o es de invierno. ¿Y luego quién y después vienen los armenios, los griegos. ¿Hasta qué hora? Ellos están todo el día hasta que llega un momento en que los franciscanos hacen la procesión a las 4 de la tarde y de 4 a 5 la vuelven a tener los frailes franciscanos. Perdón, no es con la idea de generar ningún conflicto, pero ¿por qué los griegos tienen tanto tiempo para custodiar el lugar donde murió Jesús y nosotros tenemos menos Eso tiempo? es lo que se llama el famoso statu quo, ¿sí? Eso que es se así, empezó, se organizó, se hizo así, pero también nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros tenemos la custodia, podemos celebrar. Es decir, los franciscanos, al tener un altar, o sea, el Santo Sepulcro, bajo la custodia de una hora, de 4:30 a 8, queremos y aprovechamos para celebrar misas, para que los sacerdotes que van de peregrinos puedan celebrar en el lugar más importante del cristiano. Entiendo. ¿Belén tiene custodia franciscana, Rafael? Belén, y es muy parecido a Santo Sepulcro también. En los horarios. Los horarios también. Yo recuerdo que en una oportunidad, bueno, hoy Belén es Palestina. Sí. Cuando yo conocí Tierra Santa era Israel. Sí. ¿Cambió la relación con las autoridades mientras eran israelitas y estos que son palestinos? Sí, a mí me tocó el cambio. Yo vivía en Tierra Santa, porque eso fue en el 1996, cuando Israel... Gaza, Gaza, Belén, Jericó, se los deja. Entonces,
Ahí me tocó ver cómo Israel dejaba Belén y se lo entregaba a los palestinos. O sea, en fin, la relación no cambia mucho porque Belén siempre fue una ciudad árabe, ¿sí? Que pertenecía a Israel, pero era una ciudad árabe. Había musulmanes y había cristianos. Ahí hay un templo que es el templo de la Natividad, donde La nació Basílica Jesús. de la Natividad, Digamos, sí. donde estaba el pesebre. Sí, ¿Digo bien? sí. El pesebre, el lugar sigue existiendo, ¿sí? Hay que saber que para el cristiano no importa la construcción, importa el lugar, porque la primera construcciones no existen, porque han sido destruidas muchísimas veces. Yo creo que es tan emotivo cuando te dicen, por ejemplo, no importa si es aquí o acá, fue por acá, y ya con eso es suficiente, ¿no es Sí. cierto? Tú que has tenido la posibilidad de ver a tantos fieles y a tantos seguidores de la palabra de Jesús, ¿dónde los viste más emocionados? ¿En qué lugar los ves más emocionados? Yo después te voy a contar cuándo me emocioné Sí. más yo. Es muy relativo, depende de la situación que vaya con las personas que lleven en su corazón, pero lo que sí impacta más, creo, es Belén. Es Belén porque, bueno, desde chicos nosotros tenemos la celebración de Belén y cuando llegamos al lugar dicen, aquí en esa estrella nació Jesús. ¿Qué hay en el templo? ¿Qué hay? Ahí Contame. es una pequeña gruta, arriba está una basílica. ¿Por qué? Porque siempre se conserva la gruta santa, de esta manera se conserva construyendo una basílica encima de la gruta. Claro. O sea, el lugar importante no es la basílica, aunque sea el más impresionante, el más grande, lo importante es la gruta, ¿sí? Entonces el lugar santo es la gruta que está debajo de la basílica. ¿Y cómo está marcado? Tú bajas unos escalones, llegas a la gruta y está una estrella, está un altar, un pedazo de mármol y una estrella de 14 puntas que te señala el lugar donde nació Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué 14 puntas? Porque si leemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, nos habla de la genealogía de Jesús, de las generaciones, que va de Abraham a David, de David a la deportación, de la deportación a José, que es el padre de Jesús, y habla de 14, 14 y 14 generaciones. Entonces, por eso se hacen las 14 puntas. Que mucha gente se confunde porque piensa que tienen referencia con las 14 estaciones del Vía Crucis. Nada que ver. Nada que ver, o sea, son las 14 generaciones. Para un sacerdote como vos, que has celebrado misa seguramente en todos los lugares santos, todos los lugares sagrados, ¿cuál es el lugar que más te genera, a vos te pregunto, que más te genera emoción, digamos? Para mí, el lugar que más me genera y que más me llena es el Santo Sepulcro. A diferencia de donde más se emociona el fiel, Al fiel, sí. que es en Belén, En que es Belén. en la iglesia de la Natividad. Sí. ¿Por qué el Santo Sepulcro? El Santo Sepulcro porque, en primer lugar, fue el primer lugar santo que visité, ¿sí? Y para mí, cuando me llevaron por primera vez al Santo Sepulcro, yo tardé 3 días en darme cuenta que había estado en el Santo Sepulcro. O sea, estaba así como Me pasó lo mismo. incrédulo, decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pero sientes algo, que realmente en ese lugar hay una gran fuerza, una gran fe, una gran devoción. Y pasaron 3 días y después de 3 días yo me di cuenta de que había estado en el Santo Sepulcro. ¿El por qué? Porque a mí siempre me han enseñado que el fundamento de nuestra fe está en la resurrección de Jesucristo. Claro. ¿Sí? O sea, nosotros creemos en Jesucristo porque resucitó. Claro. ¿Sí? Y sobre todo, lo puedo decir, a mí, sobre todo aquí en Argentina y en México, me tachan de machista, ¿sí? Que les digo mucho a las mujeres, pero aquí me voy a declarar un poco contrario a esto, porque también es muy importante que en el Santo Sepulcro Jesús le dio su mensaje de resurrección a una mujer, ¿sí? Y eso cambió la historia también, la historia de la mujer. O sea, la mujer sabemos que era un testimonio que no era válido, era como el de un niño, el de un loco, el de un borracho, que no se tomaba en cuenta. Y sin embargo Jesús se valió de una mujer, Enalteció. claro, engrandeció a la mujer y la puso como la primer testigo de su resurrección. ¿Pasaste Navidades en Belén? Sí, yo pasé 14 Navidades en Belén. ¿Cómo se viven? Se vive no con el ambiente festivo que lo vivimos nosotros en nuestros países. Ajá. No hay tanta alegría, no hay tantas luces, no hay tantos árboles, pero llegar a Belén el día 24 por la noche, no hay comparación. O sea, el poder estar... Es una bendición de Dios. Es una bendición, Estar ahí, ¿no es es cierto? algo, o sea, te quedas sin palabras, y realmente te quedas como un niño. O sea, te quedas pensando, es 24 de diciembre, estoy en Belén, estoy aquí. Y a mí la primera Navidad que pasé ahí,
para mí fue increíble porque no solamente estar en el lugar, sino el ver la devoción de la gente que va y toca la estrella. O sea, ver cómo la gente llora, cómo la gente se conmueve, cómo la gente reza, cómo la gente canta. Cantar cualquier villancico en Belén es diferente de cantarlo en cualquier otra parte del mundo. Nosotros como mexicanos celebramos la Navidad muy fuertemente, pero nunca había cantado un villancico con tanto amor como lo canté en Belén. Prometo que voy a hablar de la guadalupana, pero esperá, hoy te invité para hablar. No, vamos a hablar porque ustedes son tienen mucha fe sobre la Virgen de Guadalupe, pero quería preguntarte esto. ¿Cómo se sostiene el culto? Porque los católicos creemos que todo es obra y gracia del Espíritu Santo, pero esos lugares tienen costos operativos, mantenimientos de gente. Vos me hablabas de los colegios, vos me hablabas de la educación, vos me decías que hiciste teología allí en Jerusalén. ¿Cómo se sostiene el culto? ¿Colabora el mundo? ¿Colaboramos nosotros? ¿Hay una colecta anual, no sé, en la Argentina o en otros países del mundo para sostenerlo? Sí, todo se sostiene gracias a la generosidad de los cristianos del mundo entero, ¿sí? Hay grandes bienhechores, hay personas que mandan cada mes su ayuda, pero una de las grandes ayudas económicas que hay para la Tierra Santa es la colecta del Viernes Santo. Hay una colecta. Una colecta del Viernes Santo en la cual se le invita a las personas a ayudar a la Tierra Santa, porque como dice, hay colegios, hay hogares de niños que no son huérfanos, pero de familias con problemas bastante fuertes, los santuarios, y también se mantiene de las peregrinaciones. O sea, cuando el peregrino va a Tierra Santa, se convierte en bienhechor. No solamente recibe una gracia de visitar los lugares santos, sino que al estar ahí, con su limosna, con su ayuda económica, también se convierte en bienhechor. Y los comisarios, que en este caso como yo en Argentina, también ayudamos a la Tierra Santa con lo que se conoce como las misas perpetuas, esa gente que va a venerar a sus difuntos o a ofrecer una misa para siempre por una persona, pero también se hace por una persona viva. Entiendo, sí. Tú llevas el nombre de tu familiar o de tu amigo y lo anotas y das una colaboración. Entiendo. Esa colaboración Se hace en todo el mundo y en Argentina es uno de los países que colaboran mucho en esto Estamos charlando con el padre Rafael Sube, que vivió muchos años en Tierra Santa y que vuelve ahora, tengo entendido, en julio, ¿no es cierto? Dicen que los árabes una vez en la vida tienen que ir a la Meca, o a Medina, a la Meca, ¿no es cierto? A la Meca. ¿Crees que los católicos tendríamos que ir una vez a Tierra Santa? Sí, yo lo creo, sí. Pero lo aconsejás y lo sugerís. Aconsejo, pero lo más interesante es cuando un cristiano, que no es religioso, que no es sacerdote, lo dice. O sea, hay muchos cristianos que después de ir a Tierra Santa cambian su visión, cambian su forma de expresar la fe y como que la fortalecen. Entonces ellos mismos dicen, ¿cómo sería necesario, cómo sería muy bueno que todos los cristianos al menos una vez visitáramos Tierra Santa? Es difícil quizá por una cuestión de costos, pero no es imposible. Yo puedo asegurar que no es imposible. Hay montones de empresas que tienen planes bárbaros como para que uno pueda visitarlo. Te pregunto, por un lado los cristianos ortodoxos, por el otro lado los cristianos armenios, por otro lado los católicos apostólicos romanos, ¿charlan, dialogan, hay diferencias, hay discusiones? Sí, cada vez hay menos discusiones, o sea, seguimos discutiendo y seguirán discutiendo. Y pidiendo. O sea, porque además de los ortodoxos, los católicos, están los anglicanos, están los protestantes. O sea, son muchos cristianos, muchas comunidades cristianas separadas, diferencias humanas, diferencias de todo tipo, pero gracias a Dios hay un diálogo ecuménico, ¿sí? Hay un diálogo ecuménico. El Papa Pablo VI, cuando fue en el 64 a Tierra Santa, tuvo una gran intención de hacer un estudio bíblico ecuménico que está cerca de Belén precisamente, en una comunidad que se llama Tantur, donde los católicos, los ortodoxos, los protestantes, los anglicanos vamos y estudian en este lugar todos juntos. Y sobre todo hay una semana de la unidad de los cristianos. Se llega a dialogar, se llega a acercarse, cosa que hace algunos años era imposible. Ahora sí, gracias a Dios, poco a poco nos hemos ido acercando. ¿Y con las autoridades del Estado? ¿La relación? La relación con el Estado Digo de por un Israel, Estado conflictivo, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que, yo hablo de la parte de los franciscanos, que es lo que conozco un poco más. La relación con los Estados de Israel es muy buena, ¿sí? Es muy buena porque el fraile siempre ha querido, el franciscano, ha querido mantenerse no indiferente,
pero sí tratando de llevar un poco de paz en realidad a las dos partes, que es la parte palestina y la parte de Israel. Claro, un poco Sí. estamos en el medio los católicos. Los ¿no es católicos cierto? estamos en el medio. Claro. Entonces, nosotros somos muy independientes del Estado de Israel. La mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, son palestinos, católicos. Entonces, los frailes... Para ahí. La mayoría de los cristianos que hay en Tierra Santa son palestinos. Sí. Ah, no, ajá, O sea, por no decir que todos son palestinos. son ¿sí? cristianos. Son cristianos. No católicos. No, porque hay cristianos ortodoxos, cristianos católicos. Sí, claro. Sí, entonces... el anglicano también es cristiano y no es católico. Y no es católico. Para que la gente se dé cuenta de cómo el cristiano vive en Tierra Santa, se habla de porcentajes. ¿sí? La población cristiana en Tierra Santa no llega al 2%. Claro. Es 1.2% y cada vez baja más, cada vez es menor. Es decir, el cristiano en Tierra Santa cada vez es una minoría, o sea, muy pequeña. Y entonces, tanto los franciscanos, la Iglesia Católica, como los ortodoxos, tratamos de que esos católicos, esos cristianos, se mantengan en la Tierra Santa. Teniendo en cuenta que Latinoamérica tiene 3 países muy poderosos, yo creo que todos son importantes, pero convengamos que Brasil, Argentina y México son países líderes, digamos, en montones de cosas que tienen que ver con el comercio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el país latinoamericano, si tenés la información, que más visite Tierra Santa? Actualmente es Brasil. En primer lugar, por la cantidad de habitantes que tiene y por el levantamiento económico que ha tenido Brasil. Pero cuando yo estaba en Tierra Santa, los grupos que más recibía de América Latina eran argentinos. Ajá. Sí. Qué sorpresa. A mí, si me preguntan, porque yo también hacía el trabajo de guía de peregrinos, que se le llama, pero que más bien es asistente espiritual, el mayor número de grupos eran de Argentina. Ahí te quería preguntar, uno llega a Tierra Santa, ¿cómo sugerirías visitar? Yo creo que arranqué por el Carmelo, después me fui a Nazaret, no fui al Santo Sepulcro de entrada, me llevaron los sacerdotes y terminamos que al 5º, 6º día pasamos por el Monte de las Bienaventuranzas, etcétera, etcétera. ¿Cómo harías, digamos, una visita a Tierra Santa para un católico? Nosotros estamos aquí organizando en el convento, en la comisaría, grupos, precisamente para llevarlos un poquito. Para mí, ¿cuál es el mejor camino? El mejor camino es comenzar por lo que es Jafo, que es Tel Aviv, seguir Galilea y los últimos días vivirlos después Belén y los últimos días vivirlos en Jerusalén. O sea, para mí la forma de peregrinar es terminar siempre en el Santo Sepulcro. Ese es el final. Para mí es el final porque es también el inicio de la nueva fe o de un cristiano renovado en su fe. Entiendo. También visitar Qumran, por ejemplo, que son lugares históricos, que quizá a nosotros no nos emocionen tanto, pero que son importantes, conocerlo, ¿no es cierto?, de la religión judía en este caso, ¿no? Qumran es muy interesante y emociona a los peregrinos. Cerca del Mar Muerto, digo bien. Cerca del Mar Muerto, sí. O sea, emociona mucho a los peregrinos. A veces no emociona porque no conocen. Cuando empezamos a conocer un poco la historia y qué se recuerda, los rollos del Mar Muerto, la secta de los esenios, por qué se fueron para allá, qué es lo que hacían, es muy interesante. Y más cuando ahora en ese tiempo que estamos de Adviento, cerca de Navidad, se recuerda la imagen de San Juan Bautista, que muy posiblemente estuvo viviendo con los esenios. Entonces, Qumran, podemos decir que fue un lugar también visitado por San Juan Bautista. El Jordán también. El Jordán, seguro, sí, sin ninguna duda. Que tenemos que dedicarle un minuto a la Virgen de Guadalupe porque es mexicano, si no, ¿por qué tanta devoción de los mexicanos por Guadalupe? Porque la Virgen de Guadalupe siempre ha estado presente en los momentos más difíciles del mexicano. ¿Sí? Hablemos de la Revolución Mexicana, hablemos de las persecuciones. Habla de Pancho Villa. Hablemos de todo. Las diferencias con los gringos. Las diferencias con los gringos. Sí. En esas diferencias, en esas guerras, ya no entre mismos mexicanos. O sea, la gente que cree llevaba como estandarte siempre la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, el mexicano, en general el de América Latina, pero el mexicano especialmente, tiene ese sentimiento a la maternidad muy, muy, muy arraigado. Y cuando hablan de la Virgen de Guadalupe, es hablar Hay de dos tu templos, esencia. ¿no? Hay dos templos. Uno viejo y uno nuevo. Sí, las dos basílicas. Sí, se dice en México que el 80% es católico
y el 90% es guadalupano. O sea, se dice que hay más guadalupanos que católicos. Sí. O sea, está pasando un momento difícil. Guadalupe tendría que bendecirlos a los mexicanos, sí, ¿no? Con el tema de la inseguridad, sí, el tema de los maras y demás, ¿no? Sí, sí, la Virgen de Guadalupe siempre ha estado ahí presente para nosotros. Es algo que un mexicano no es mexicano, sino es guadalupano. Aunque no sea cristiano, no sea católico, tiene que ser guadalupano. Guadalupano. Si quieren saber más de esta historia que nos ha contado en un ratito aquí en Íntimo y Personal el padre Rafael Sube, véalo, él está en la calle. ¿En la calle? Bartolomé Mitre, 3461. Y Billinghurst, sí. Bueno, él explica con mucha claridad todo lo que tiene que ver con la Tierra Santa, un lugar que, como decíamos hace un rato, para los católicos no podría faltar, ¿no es cierto? Visitarlo, sí, aunque sea una vez en la vida. Yo sé que vos hiciste votos de pobreza, pero te tengo que regalar una billetera. Bueno. ¿Usás billetera? Sí. Usás. La gente de Pringamosa tiene esta gentileza contigo. Y sé también que cuando uno celebra la misa utiliza habitualmente vino de misa, pero la gente del Baco Club quiere que celebres con este vino que tiene la gentileza de regalarte. Yo he recibido del padre Rafael Sube, Los franciscanos en Tierra Santa, nuestra obra. La voy a ver realmente, yo soy muy apasionado por estos temas. Rafael, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes y gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Y te pido nuestra bendición para todos mis compañeros, para todos los televidentes, teniendo en cuenta que se acerca la Navidad. Sí, precisamente para todos que trabajan contigo, que por lo general nunca se ven, pero siempre están ahí, les pido a Dios que realmente los bendiga. Gracias por este momento que me hicieron pasar, de verdad, venir aquí, no es así como que muy común, pero me hicieron sentir muy en confianza, así que de verdad que en esta Navidad los bendiga a todos ustedes, bendiga a sus familias y que realmente le permitamos a Jesús nacer en nuestro corazón, porque hace falta realmente que volvamos a sentir que Jesús nace en el corazón, y teniendo a Jesús en el corazón vamos a tratar de quitar esa irascibilidad de la que hablabas. ¿Por qué? Porque Jesús es el Rey de la paz y creo que nos falta paz en el corazón. Y se nota la irascibilidad, ¿no es cierto? Se nota mucho. Y aparte que se nota, se sufre. Y viva la guadalupana. Y que viva la guadalupana. Y que viva la guadalupana. Así que bueno, que Dios los bendiga y que realmente los acompañe en esta Navidad y que tengan una Navidad feliz y muy santa. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Rafael. A todos, nos vamos, chicos. Feliz Nochebuena, Feliz Navidad. Feliz gracias, Navidad. Hasta la semana que viene. Museo del Jamón, un rincón internacional para todos los gustos. Alicia Moró de Justo 2020, Dique 1, Puerto Madero. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. IOMA. Aportás según lo que ganás. Recibís la cobertura que necesitas. Y elegís el profesional que querés. Sistema Solidario de Salud. IOMA.